For 10 years, Garrett McBride lived in silence until a soaked runaway bride collapsed on his porch, escaping a man who once married her sister and made her disappear. He looked polished, respectable, the kind of man no one would suspect until you saw the cold in his eyes. But fate had placed him in front of someone who'd already lost everything and wasn't about to lose again. Just wait until you hear how this quiet rancher turned the tables and why justice, at last, came roaring back. En los márgenes más olvidados del oeste de Texas, donde el viento sopla con la voz del polvo y el horizonte parece no tener final, vivía un hombre que ya no esperaba nada del mundo. Su nombre era Garrett McBride. Tenía el rostro endurecido por el sol, la piel surcada de arrugas como la corteza de un roble viejo y una barba espesa que ocultaba más de lo que mostraba. Las manos, ásperas, firmes, curtidas por el trabajo diario, eran las mismas con las que había reconstruido cada rincón del viejo rancho que su padre le dejó antes de morir. A pocos kilómetros del pueblo de Van Horn, donde nadie pasaba sin una razón, Garrett había levantado cercas, techado graneros y reparado con sus propias herramientas una casa que había estado vacía tanto tiempo como él. Hacía exactamente 10 años que no hablaba con nadie sin que fuera estrictamente necesario. Los vecinos lo recordaban como un hombre amable, de voz grave y sonrisa callada. Pero después del accidente, después de aquella curva mojada, de aquella tarde maldita en la que perdió lo más importante de su vida, algo en él se apagó. Ya no bajaba al pueblo, ya no respondía cartas, ya no miraba hacia la carretera. Algunos decían que se había vuelto loco, otros que vivía en penitencia. Pero la verdad era más simple y más triste. Garrett se había resignado a vivir solo, porque así dolía menos. Esa noche, sin embargo, el cielo parecía querer despertar hasta a los muertos. La tormenta empezó con un trueno que sacudió las ventanas. Luego, la lluvia llegó como un látigo, golpeando el techo de chapa como si quisiera arrancarlo. Garrett, ajeno a todo, seguía sentado junto al fuego, con una taza de café humeante entre las manos. Vestía su camisa de franela favorita, una que apenas conservaba el color, y miraba las brasas sin verlas. Había aprendido a vivir sin esperar. Cada día era igual, y, en esa rutina, había encontrado su forma de no sentir. Fue entonces cuando lo oyó. Un golpe seco, ahogado, casi cubierto por el viento. No era un árbol ni una rama, era algo más cercano, más humano. Garrett se quedó inmóvil, como si el silencio pudiera protegerlo de lo imposible. El sonido se repitió, un puño débil golpeando madera. Se levantó con lentitud, no tenía miedo, pero tampoco prisa. Abrió la puerta delantera, aquella que casi nunca usaba, y lo que vio lo hizo fruncir el ceño por primera vez en mucho tiempo. Bajo el alero empapado de la tormenta, de pie sobre las tablas de la vieja terraza, había una joven. No tendría más de 25 años. Iba descalza, su vestido blanco, más bien marfil, se le pegaba al cuerpo por completo. El cabello largo y oscuro le cubría el rostro, chorreando agua como si acabara de salir de un río. Temblaba. No dijo nada de inmediato, solo lo miró. Y en esos ojos llenos de algo más fuerte que el miedo, Garrett sintió un vacío que reconoció. Era la mirada de alguien que ya había perdido demasiado. «Por favor», susurró ella con voz apenas audible, antes de que sus piernas cedieran. Garrett reaccionó con una rapidez que ni él mismo esperaba. La sostuvo antes de que su cabeza tocara el suelo. Era tan ligera, tan frágil, que por un instante pensó estar sosteniendo una sombra. La levantó en brazos como quien carga una promesa rota. La llevó al interior, cerró la puerta con el pie y, sin pensar, la envolvió en una manta de lana que colgaba del respaldo del sofá. Mientras ella yacía inconsciente sobre el viejo sofá junto al fuego, él la observó, no por curiosidad, sino por una necesidad extraña que le quemaba por dentro. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? ¿De dónde venía esa herida que no se veía, pero que se sentía en el aire como electricidad antes del rayo? Afuera, el viento aullaba. Adentro, el silencio era espeso. Garrett volvió a sentarse en su sillón, pero ya no estaba solo. Por primera vez en una década, alguien más respiraba bajo su techo.
y esa sola presencia, frágil y empapada, estaba a punto de cambiarlo todo. Ella durmió durante 2 días enteros, envuelta en una manta gruesa junto al calor tenue de la chimenea. Garrett no la despertó, no preguntó. Solo dejaba a su lado una taza de té, algo de pan caliente, una mirada tranquila. Cuando por fin abrió los ojos, sus dedos temblaban, y su mirada era la de alguien que había cruzado un umbral invisible. Tardó unos segundos en enfocarlo. Garrett, sentado cerca, la observaba con la misma calma con la que miraba al horizonte cada atardecer. ¿Quién es usted?, preguntó él al fin con voz ronca, casi olvidada. La joven parpadeó, como si las palabras pesaran demasiado. «Me llamo Avery», dijo, con apenas un hilo de voz. «Huí de una boda. Él quería que callara, que obedeciera, pero encontré una foto». Hizo una pausa. En sus ojos se dibujó una sombra. Estaba él, con uniforme militar, junto a una mujer que parecía ser yo. Pero no era yo, era mi hermana, la misma que creí perdida hace 3 años. Garrett sintió un vacío abrirse en su interior. Avery bajó la voz. Él fue su esposo, y dijeron que ella desapareció en un accidente. Pero yo creo que no fue así. Creo que ahora quería hacer conmigo lo mismo. Garrett no necesitaba más. Su silencio habitual se quebró por dentro. La historia de Avery tocaba las ruinas de la suya. No escapaba de un compromiso. Escapaba de algo mucho más oscuro. Esa noche, cuando un vehículo con vidrios polarizados se detuvo frente al rancho, supo que el pasado la había alcanzado. Por primera vez en 10 años, Garrett tomó entre sus manos la vieja escopeta que colgaba sobre la chimenea. No era para cazar, tampoco para espantar coyotes del corral. Esta vez era diferente. Era para proteger algo que hacía mucho tiempo había creído perdido: el sentido, el significado. Esa tenue chispa de propósito que volvió a encenderse con la presencia de una joven que no pedía caridad, solo refugio. Sin hacer ruido, llevó a Avery al sótano que había usado durante años como despensa. Allí aún quedaban sacos de harina vieja, algunas linternas, mantas y el silencio denso de las cosas olvidadas. Ella no preguntó nada, solo lo miró con confianza, como si entendiera que él haría lo necesario. Garrett subió las escaleras y esperó. Afuera, el motor del vehículo seguía encendido, iluminando con sus faros la entrada del rancho. Entonces, la puerta del coche se abrió, y un hombre descendió. Alto, seguro, con una chaqueta de cuero bien cuidada y una expresión que combinaba arrogancia con desdén. Se acercó con pasos lentos, casi teatrales. «Estoy aquí por mi prometida», dijo con voz firme, casi burlona. Garrett no contestó, solo alzó la escopeta con la misma lentitud con la que se levanta una decisión que no tiene vuelta atrás. «¿Sabes quién soy?», insistió el hombre, deteniéndose a pocos metros. Garrett entrecerró los ojos. «Lo sé, eres el tipo que va a perderlo todo esta noche». En ese instante, de entre las sombras del porche, apareció Avery. Había subido sin que él lo notara. Llevaba en sus manos un pequeño grabador antiguo, de esos que usaban para entrevistas o notas rápidas. «Esto tiene tu voz», dijo con calma, hablando de mi hermana, diciendo que sabía demasiado, que era un problema que necesitaba solución. El rostro del hombre cambió, perdió color, dio un paso hacia ella, pero Garrett ya había cargado el arma. No necesitó disparar, bastó la determinación en su mirada para detenerlo. Media hora después, el sheriff del condado llegaba al rancho, y el visitante estaba esposado, escuchando cómo la grabación hablaba por él mejor que cualquier testigo. 3 meses después, el caso de la hermana desaparecida se resolvió oficialmente. Avery fue clave para esclarecer los hechos, y su antiguo prometido enfrentaba cargos graves que marcarían el resto de su vida. Una tarde, cuando el viento volvía a correr libre entre las colinas y el rancho olía a tierra húmeda y leña quemada, Garrett salió al porche.
Observó la misma carretera por la que ella había llegado, aquella noche de tormenta. Aven apareció a su lado, ya no vestida de blanco, sino con jeans, botas gastadas y una camisa de franela que alguna vez fue de él. ¿Puedo quedarme?, preguntó con voz suave. Él no respondió con palabras, solo asintió. Y por primera vez en una década, Garrett McBride ya no vivía solo por los recuerdos. Ahora vivía por lo que aún podía construir, por lo que había delante, por ella, por un nuevo comienzo.